Listo. La clase de hoy, chicos, trata sobre luxaciones, esguinces y fracturas. ¿Alguien me puede decir si es que se puede ver la que estoy compartiendo para comenzar con la clase? Sí se ve. Gracias. El contenido de esta clase, gracias, gracias. El contenido de esta clase tenemos como el primer tema, articulación, ligamento y tendón. Vamos a ver las diferencias entre cada uno, cuáles son las funciones de cada uno y etcétera. Vamos a ver qué son los esguinces, su clasificación, sus síntomas, cuáles son los más comunes, igual en luxaciones y en fracturas. Luego vamos a ver el tratamiento general, tanto de esguinces y fracturas. Y finalmente vamos a ver el manejo de la columna vertebral en el caso de que haya una fractura en esa área. ¿Ok? Entonces empezamos. ¿Qué es una articulación? La articulación nos va a unir dos o más huesos. Entonces, tenemos aquí al húmero. Uy, vamos a ver. Perdón, a ver. Ese es el húmero, ¿ok? Este es el húmero, este es el cúbito y este es el radio. Aquí se están uniendo por partes anatómicas que próximamente lo verán en el tercer ciclo, pero como ven es la unión de dos o más huesos. Acá se está uniendo el húmero tanto con el radio y el cúbito también se une con el radio, ¿ok? Por aquí. Entonces, ¿qué nos van a permitir las articulaciones? Nos permiten el movimiento mecánico, aportan elasticidad y plasticidad a los huesos y sirven como punto de unión del esqueleto. A pesar de que las articulaciones no van a permitir el movimiento, siendo estos solamente huesos, nosotros no podemos moverlos si no tenemos ligamentos ni músculos. Por lo tanto, siguiendo con lo que estábamos viendo, el ligamento son bandas de tejido conectivo que van a unir huesos. Entonces tenemos aquí al húmero de nuevo. Este es el radio y este es el cúbito. Aquí vemos estas zonas blancas. Todos estos son ligamentos que nos van a permitir movilizar los huesos y mantenerlos estables. Forman parte de una articulación y evitan movimientos excesivos de los huesos. Son los que nos dan digamos, ese límite de movilidad en el que podemos estirar de repente la pierna, el brazo, etcétera. Ojo que los ligamentos no solamente unen huesos, también hay ligamentos en otras partes de nuestro cuerpo que van a unir hueso con cavidades, etcétera. ¿Ok? Algo para que remarque. El tendón, ahora sí, es el tejido conectivo que va a unir hueso con músculo. Bueno, músculo con hueso. Vemos acá de nuevo la articulación del codo. Tenemos aquí el húmero, el cúbito y el radio está aquí atrás. Aquí hay un músculo X. Ahora no es sin importancia el músculo, sino la función. Vemos que aquí se está llegando todas estas fibras musculares. Bueno, en este caso ya están saliendo todas estas fibras musculares de un solo tendón. La función principal y la más importante es que va a transmitir la fuerza de contracción para generar el movimiento. Nosotros podemos tener articulaciones y nuestros huesos van a estar unidos, pero no podemos moverlos. Podemos tener ligamentos, pero uniendo los huesos, pero no nos vamos a permitir moverlos. Sin embargo, cuando nosotros tenemos músculos, podemos mover los huesos. Podemos hacer movimientos eh, conscientes, inconscientes, mediante los nervios que van a irrigar, bueno, que van a inervar estos músculos y estos son los que más que nada nos ayudan a movilizar, que son los principales del movimiento, ¿ok? Y aquí hay un cuadro de la diferencia de los tres. Tal vez no parezca útil, pero a veces las personas se confunden. La articulación es la unión entre dos o más huesos. Ligamento conecta hueso con hueso, formando una articulación, y el tendón conecta músculo con hueso, ¿ok? La función de la articulación es que permite el movimiento de los huesos. La función del ligamento es que estabiliza y limita el movimiento de la articulación y el tendón pues transmite la fuerza del músculo al hueso para producir movimiento. ¿Listo? Esa es la diferencia entre los tres.
Y aquí viene la primera pregunta. Dice, tejido conectivo que une músculo a hueso transmite fuerza de contracción muscular para producir un movimiento. Es la definición de alguien que me pueda dar la respuesta a esta pregunta, que desea participar tanto por chat o por micrófono como ustedes deseen. Tendones. Exacto, los tendones. Los tendones, sí, saben. Uy, los tendones. Ligamento, ¿por qué no? Porque el ligamento une hueso y hueso. ¿Ok? La articulación une hueso con hueso. La articulación es la unión. Es, bueno, mejor. Otro. Sí, porque si no se van a confundir. Los ligamentos son tejido conectivo que une huesos en una articulación. Y la articulación es la unión uy, de dos o más huesos. Bueno, los músculos sí son tejido conectivo, pero no va con la descripción. Entonces la más correcta, bueno, la correcta en sí es los tendones. ¿Ok? Ahora vamos a hablar sobre las lesiones en hueso, articulaciones y músculos. Estas ocurren bastante, más de lo que nosotros deberíamos esperar. Son dolorosas, pero raramente llevan a la muerte. Son por el mismo hecho de que son muy casuales, son casos diarios en los hospitales de los esguinces. Más que nada las fracturas son un poco las que más podrían llevar a la muerte por la pérdida de sangre que hay, pero en su generalidad casi no llevan a la muerte. Los principales son las, como vemos, los esguinces, fracturas y luxaciones, y la verdad sí son difíciles de distinguirlas, a menos que sea una fractura abierta, pero en sí hay una fractura cerrada, es difícil de distinguirla de es de un esguince, de una luxación. Por eso siempre hay que tratar estas lesiones como si fueran una fractura, para evitar mayor daño y evitar el avance rápido de la lesión. ¿Ok? Una de las zonas que más se lesiona es la rodilla y el tobillo también ya. Pero ahorita vamos a ver un poco de la anatomía de la rodilla para que ustedes, si es que presencian alguna persona que sufrió algún accidente en la rodilla, sepan más o menos qué ha podido ser, digamos, lesionado en estos casos. ¿Ok? Tenemos aquí al fémur, la tibia y el peroné. Esos son huesos y están unidos por ligamentos. Los ligamentos que tenemos, los más importantes, son los colaterales y los cruzados. Los colaterales tenemos dos, que son estos de aquí. Tenemos el ligamento colateral medial, que une fémur con tibia, y el ligamento colateral lateral, que une fémur con peroné. Recordar que siempre la anatomía es, bueno, aquí va el fémur, este es el muslo, y esta es la pierna. ¿Ok? Hacia adentro va la tibia y hacia afuera va el peroné. ¿Ok? Es una vista posterior. ¿Ok? Como ven, dice es una rodilla izquierda, porque si lo volteamos, la tibia va a estar para la parte más medial de la pierna y el peroné va a estar por la parte más externa. Tenemos el ligamento cruzado posterior. Este es uno de los ligamentos que más bueno, es uno de los ligamentos que se lesionan, los ligamentos cruzados. Por ejemplo, en las personas que juegan básquet, ahí es donde se lesionan también bastante los ligamentos cruzados. Ese es el posterior y el anterior se ve un poquito menos por el mismo hecho de su ubicación, pero ahí lo podemos identificar. Aquí también tenemos los meniscos, que son tejido conectivo que van a ayudar a amortiguar el hueso y más que nada darle una superficie de movimiento. ¿Listo? Y aquí tenemos una vista lateral. Tenemos acá al cuádriceps, que es el que va a permitir el movimiento de la pierna. Recordar que este es el muslo y esto es la pierna. Tibia, peroné no se ve, fémur. Entonces el cuádriceps va a permitir el movimiento de la pierna.
Si hay una rotura del tendón del cuádriceps, pues puede que la persona no pueda mover la pierna o le duela moverla, ¿ok? Tenemos aquí que hay grasa, está la bursa, que es una bolsita que va detrás del cuádriceps y delante de la grasa como para no unir esos dos tejidos. Tenemos la patela, que es la rótula, también es un hueso. Tenemos cartílago articular, tenemos membrana sinovial y el líquido sinovial. El líquido sinovial es muy importante, es este de aquí, este verde, no sé, este verdecito que está aquí. Tampoco se ve ahí, pero acá, ya está. ¿Qué nos va a brindar el líquido sinovial? Nos va a dejar mover correctamente los huesos, es decir, lubrica los huesos para su correcto movimiento. Tenemos el menisco, como ya les digo, es un amortiguador. Y también, ¿qué más? El cartílago articular, ya lo habíamos mencionado. Bueno, eso es más que nada en generalizada la anatomía de la rodilla, ¿no? Creo que hay muchas más cosas que se van a aprender más adelante, pero es en relación a los temas que estamos viendo, que son ligamentos, tendones, etcétera. Ahora sí, vamos a pasar con los esguinces. ¿Qué es un esguince? Es una lesión de los ligamentos, ¿ok? Esguince relacionado con los ligamentos. ¿Cuándo suceden los esguinces? Cuando hay una distensión, cuando hay una torsión, un estiramiento excesivo del ligamento y una rasgadura. ¿Listo? ¿Cuáles son los síntomas? Hay dolor intenso localizado, es decir, que si hay un esguince en la rodilla, no, perdón, si hay un esguince en el tobillo, pues se va a sentir solamente en esa área. ¿Listo? El dolor progresivamente va a disminuir, no es tan intenso como el de una fractura, por ejemplo. Va a haber un aumento de volumen de la zona, es decir, que se va a hinchar, se va a inflamar, va a haber edema. Aquí podemos ver, acá y acá que está hinchado. No nos va a poder dejar mover esa zona, depende de qué tan grave sea el esguince, porque el esguince tiene grados, lo vamos a ver. Y luego de horas se va a poner morado, es decir, que van a haber moretones o equimosis. ¿Listo? Aquí tenemos la clasificación. No me equivoco, son 3 grados, ¿ok? El grado uno también se le conoce como entorsis. Esto ténganlo muy en cuenta, porque a veces viene en el examen y varios se confunden con otras definiciones, ¿ok? Entorsis es un esguince de grado uno. ¿Qué va a haber? Va a haber una distensión parcial del ligamento. Es decir, casi no se va, o sea, no va a haber una rotura, ¿ok? Acá solamente va a haber un estiramiento, como podemos ver en la imagen aquí y aquí. Son ligamentos del tobillo. No hay rotura ni arrancamiento de hueso. La articulación se va a hinchar, es decir, que bueno, la zona de la articulación se va a hinchar, pero en el grado uno van a haber movimientos normales. O sea, no vamos a estar limitados de mover esa zona que tiene el esguince. ¿Listo? Los de grado 2 no tienen un nombre en específico como los de grado uno, pero hay rotura parcial o total del ligamento. Aquí sí ya vemos, por ejemplo, en los ligamentos entre la pierna y el pie, que hay una ligera rotura. Aquí sí hay una rotura, y aquí también. El dolor aquí sí va a ser intenso, no vamos a poder mover mucho la articulación, van a haber movimientos amplios. ¿A qué me refiero con esto? En que no vamos a poder moverlo de forma normal, sino que se va a ir más para un lado que al otro. Esos son movimientos también anormales. Y requiere un mayor tratamiento. ¿Listo? Entonces, grado uno no hay rotura, es una distensión. El grado 2 hay una rotura parcial o total del ligamento sin compromiso de hueso, que nos da movimientos anormales y amplios y que requiere mayor tiempo de tratamiento. ¿Ok? No puedo encontrar una mejor imagen del grado 3, pero el grado 3 en sí
lleva y tiene un compromiso de hueso, es decir, que ha sido tan fuerte en la distensión, la flexión o el movimiento excesivo que ha incluso roto parte de los huesos. Es decir, si, por ejemplo, nosotros nos hemos doblado el tobillo, coloquialmente nos hemos doblado el tobillo demasiado, esta parte del hueso se va a romper, esa parte también, y esa parte también, incluso parte de estas zonas también. ¿Ok? Entonces, el grado 3 tiene compromiso de hueso, y el grado 2 no tiene compromiso de hueso, y el grado 1 no hay una rotura de ligamentos. Esa es la diferencia en general entre los tres. ¿Ok? El dolor es persistente. Aquí sí no vamos a poder mover para nada la articulación. Y el tratamiento es muchísimo mayor, incluso necesita tratamiento quirúrgico, porque como les digo, tienen compromiso de hueso, ¿ok? Ahora, primeros auxilios, en este caso, pues es inmovilizar. Como les digo, siempre tratar como una fractura. Y en los casos de la fractura, siempre lo primero que hacer es inmovilizar la zona. Crioterapia. ¿A qué me refiero con crioterapia? Crío viene de frío, es decir, con hielo. ¿Para qué? Para que haya vasoconstricción, ¿ok? Para evitar que se siga llenando de líquido, llenando de sangre esa zona y se deje de inflamar. ¿Listo? Luego tenemos reposo absoluto, no movimiento de esa zona para nada y mantenerla elevada, ¿ok? Y aquí viene la pregunta 2. Tengo que admitir que las preguntas de esta clase están fáciles, así que si alguien me puede dar la respuesta a la pregunta 2, que dice, la entorsis es un... ¿Quién me podría dar la respuesta a este? El número 4. Esguince de grado 1. Exacto, muy bien. El 15 de grado 1. Esa es la respuesta. Ya, ¿por qué no puede ser fractura pediátrica? Porque estamos viendo que el entorsis es un esguince, no es una luxación y tampoco es un desgarro muscular. Ok, como para aclarar las demás opciones. Y ahora sí, vamos a pasar con luxaciones, que es la separación de la articulación. O sea, es decir, que los huesos no van a estar unidos, sino se van a separar, que van a tomar rumbos diferentes, se podría decir. Ok, o sea, digamos que estos dos son huesos que están unidos por una articulación. Entonces, la luxación, ¿qué es lo que va a hacer? Va a bueno, en los que se zafan, se podría decir, los dos huesos. No se rompe la articulación, pero se sale la articulación, ¿ok? Entonces, este va a afectar al ligamento, ojo, pero afecta al ligamento, no es una lesión en el ligamento como lo son los esguinces. En las luxaciones es una afectación en la articulación. ¿Listo? ¿Y cuándo suceden estas? Cuando hay una fuerza externa bueno, una fuerza externa extrema sobre el ligamento. Hay luxaciones, por ejemplo, de hombro, que es una de las más comunes, creo. Y los síntomas, como les digo, son similares a los tres son similares los síntomas. Hay un dolor agudo en la articulación, por ejemplo, que damos una luxación de hombro, vemos que el húmero no está unido con la escápula. Va a haber una impotencia funcional, es decir, que no vamos a poder mover la articulación después de la lesión. La zona se puede ver notablemente que es pequeña o que está torcida, etcétera. Obviamente va a haber una deformidad, como vemos en esta imagen, hay una luxación de las falanges y lo que pasa luego, la de reducción, que es bueno, regresar el hueso a su lugar, va a haber una hemartrosis, es decir, que va a haber sangre en en la cápsula articular, como vimos, que también tienen los huesos, y puede haber daño neurovascular, es decir, que puede haber daño en los nervios y en los vasos sanguíneos que están comprometidos con la luxación. Vemos aquí una hemartrosis. ¿Listo? Las luxaciones no tienen grados, sin embargo, vamos a ver los primeros auxilios y cuáles son las más comprometidas. Los primeros auxilios es que en el momento del accidente no intentemos colocar el hueso en su lugar porque no sabemos claramente nosotros cómo ha sido esta luxación, a qué lado se ha ido tal hueso, a qué lado se ha ido el otro hueso,
¿Qué huesos son los comprometidos? Pueden que no solamente sean dos, sino que a veces hay articulaciones de hasta tres huesos. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado al colocar el hueso en su lugar. Por eso necesitamos una radiografía para poder verificar cuál es la lesión, bueno, en general, qué compromete toda la lesión. ¿Listo? Crioterapia de nuevo con hielo para evitar la inflamación. Reposo absoluto y evitar los masajes porque los masajes van a producir más calor. Y inmovilización. ¿Listo? Los primeros auxilios en general en casi todos son los similares. Las más comprometidas, como les digo, son el tobillo, el hombro, la rodilla y la cadera. Estos son los cuatro que más se ven diariamente. El tobillo es la más común, ya que no es necesario porque el tobillo digamos, como una de las bases de todo el cuerpo. El miembro inferior es las bases de todo nuestro cuerpo, por lo que puede suceder sin necesidad de movimiento extremo. Por ejemplo, tener sobrepeso puede que provoque una luxación de tobillo, una mala postura y la falta de ejercicio. ¿Listo? Son tres ítems que pueden llevar a que haya una luxación de tobillo. En el caso del hombro, ocurre también con bastante frecuencia porque es una articulación, es una de las articulaciones con mayor movimiento en el cuerpo. Sí, bueno, más adelante también lo van a ver. La articulación del hombro, tanto como la articulación de la cadera, es decir, la articulación del húmero con la escápula, la articulación del fémur con bueno, mm, con el hueso ilíaco, son similares, porque el fémur y el húmero tienen una em, estructura, digamos, eh, similar, porque el húmero ven que tienen como como una bolita al costado y es así bien largo, igual el fémur, pero el fémur no te va a dar tanta digamos, tanta movilidad de la pierna. En cambio, el brazo, si nosotros vemos que el húmero no es tanto como una esfera, sino es un poco más, ¿cómo se podría decir? Más, no es tan definido, no es una esfera tan definida como lo es en el fémur. Por lo tanto, nos permite dar un mejor movimiento bueno, del miembro superior, ¿no? En general, del brazo. El 95% de las luxaciones de hombro son anteriores, es decir, que se van hacia adelante. Y el 5% son posteriores, es decir, que el hombro, bueno, el húmero se va hacia atrás, ¿ok? La rodilla no es tan común, pero entre las cuatro, bueno, entre la gran generalidad de luxaciones que existen, es de las más comunes y presenta un compromiso en la rótula. Y la articulación femorotibial. Como vemos, el fémur tiene una articulación tanto con la rótula, la patela, y el fémur, perdón, la tibia y el peroné. Entonces, pero la patela articula en general solamente con la tibia, no se articula con el peroné. Entonces hay compromiso tanto de fémur y de tibia en el caso de alguna luxación de la rodilla. Y esto ocurre más que nada en los accidentes. La cadera también no es tan común, pero se producen por traumatismos graves de alta energía. Es decir, por ejemplo, cuando alguien se cae con mucha fuerza o cae digamos que alguien cae de un cuarto piso de costado justo en el lado de la cadera, ahí se puede haber una luxación, incluso hasta una fractura, porque les digo que la cadera es una articulación que tiene bastantes ligamentos para sujetar bien el hueso. ¿Listo? Entonces, y esta luxación requiere atención médica inmediata, porque como vimos, las luxaciones no nos dejan mover el miembro que haya sido lesionado. ¿Listo? Ahora sí, pasamos con las fracturas. Ese sí es un poco más largo que los otros. Aquí hay varios tipos de clasificaciones y vamos a ver también fracturas en niños y cómo manejarlas también. La fractura es una falta de continuidad de sustancia ósea o cartilaginosa, es decir, que el hueso se puede partir en dos, en tres, en pedacitos, en cualquier cantidad de números, pero es que se va a perder lo que es digamos, digamos que esto es un hueso y está todo liso, está todo junto. Si se rompe, pierde continuidad. ¿Listo? Eso se refiere.
Para que se rompa un hueso, tiene que haber una fuerza externa extremadamente mayor a la fuerza del hueso. Porque sabemos los huesos son bastante resistentes porque más que nada los huesos de los miembros inferiores, porque nos permiten estabilidad, nos dan también movimiento, entonces en general están muy activos los huesos, entonces necesitan una fuerza, una fortaleza bastante mayor. Por lo tanto, las fracturas necesitan tener una fuerza contraria mayor a la fuerza de los huesos para que puedan estos romperse. ¿Listo? Es física. La clasificación, como les digo, son varias. Primero vamos a ver una clasificación por su etiología, es decir, por cómo han pasado. Hay fracturas traumáticas, es decir, por accidentes. Fracturas patológicas, es decir, por alguna enfermedad que haya debilitado los huesos, como por ejemplo la osteoporosis. Por fatiga de marchas, es decir, que el hueso se va desgastando a cantidad de las personas que son más que nada atletas. Por excesivo uso de los huesos, a eso se le llama fatiga de marchas. ¿Ok? Entonces puede haber una fractura por excesivo uso del hueso. Y obstétricas, pues, cuando sucede cuando la mujer está embarazada, ¿ok? Por demasiado, digamos, demasiado peso del bebé, etcétera, complicaciones de mayor riesgo. ¿Listo? Tenemos otra clasificación que es por su exposición. Están las fracturas cerradas, no hay ruptura de la piel, no hay comunicación con el medio externo, por lo tanto se puede confundir con con una luxación, no un esguince, ¿ok? Y están las fracturas abiertas. En este caso, el hueso sí va a salir por una herida, va a tener una comunicación con el medio externo. Esos son más probables, más propensos de infectarse. Y son bastante graves porque, como les digo, van a salir por una herida y pueden causar hemorragias mayores a las hemorragias internas. Por ubicación en el hueso, acá tenemos, esta zona de aquí se llama epífisis. Todo esto de aquí hasta abajo, hasta la otra epífisis, porque son dos epífisis, se llama diáfisis. Y entre epífisis y diáfisis hay algo llamado metáfisis. Esos son lo que son los huesos largos, como lo son el húmero y el fémur. Y también, por ejemplo, la tibia, el peroné, etc. Por su ubicación en el hueso hay fracturas epifisiarias, es decir, en el extremo del hueso, aquí en esa zona. Fracturas diafisiarias a la mitad del hueso, en el cuerpo del hueso. Y fracturas metafisiarias, es decir, entre la epífisis y la diáfisis. No es tan complicada esta clasificación. Por su causa, podemos tener a los que son los traumas directos. ¿A qué se refiere a esto? A que la fuerza ha caído directamente en el hueso. ¿Ok? Hay una fuerza directa en el hueso. Por trauma indirecto, es decir, que nos hemos lesionado, o sea, la fuerza ha ido hacia otro área de nuestro cuerpo, pero digamos que el hueso ha estado conjunto o cerca a esa lesión y ha sufrido esa fuerza también y por eso se ha fracturado. Por aplastamiento, como vemos en la imagen, una vértebra que está siendo aplastada, pues una fuerza que viene de la parte de arriba y espontánea, como vimos, pues por ejemplo, por desgaste, etcétera. Los síntomas de las fracturas, pues obviamente dolor, va a haber también impotencia funcional, va a haber deformación, va a haber equimosis zonal, va a haber moretones en la zona, crepitación y hemorragia. ¿Ok? Vamos en la imagen. Otros tipos de fracturas, tenemos acá las fracturas simples, bueno, que solamente digamos que hay como una rasgadura, no es una fractura completamente, no es una fractura completa.
Tenemos la fractura conminuta, que es la fractura en varios pedazos del hueso. Puede ser zoom. Tenemos la fractura transversal, que es una fractura de forma horizontal. La fractura oblicua, es decir, que el hueso se va a cortar de esa forma, aquí así. Tenemos la fractura en espiral, la fractura en ala de mariposa, es decir, que hay podría decir que una doble fractura, dejando este pedazo fuera. Y como les digo, la fractura conminuta, que es la fractura del hueso en varios pedazos. Ahora sí, fracturas en niños. ¿Qué es lo que pasa con los niños? Los niños están en crecimiento, por lo tanto sus huesos todavía no están completamente al 100%. Entonces, cuando ellos sufren una lesión o una fractura, tenemos estos tres tipos que vemos en la pantalla. Son en tallo verde, en botón y deformación plástica. En tallo verde es que el hueso se va a encorvar, como les digo, todavía no están al 100%, por lo tanto no tienen una fortaleza como los que nosotros, bueno, los adolescentes o los adultos tenemos. Por eso vemos acá que hay como una apertura y no hay una continuidad recta, sino se está yendo hacia un costado. En botón puede ser por un aplastamiento, que la parte del hueso se va a comprimir, pero no se va a romper, como vemos aquí. Es decir, la fuerza viene hacia acá o puede venir desde abajo, haciendo que el hueso tome esta forma de botón. Y la deformación plástica son microfracturas que van a resultar en deformación de la diáfisis. Acá tampoco hay una fractura visible, sino que va a haber pequeñas fracturas que van a deformar el cuerpo del hueso. ¿Listo? Aquí viene la tercera pregunta. Un niño de 6 años se cae del columpio y sufre una fractura en el antebrazo. En la radiografía se observa que el hueso está parcialmente roto y doblado, pero no completamente desplazado. ¿Cuál es el tipo de fractura más probable en este caso? ¿Quién me podría dar la respuesta a esta pregunta? ¿De tallo verde? Exacto, en tallo verde. Vamos a ver por qué no son las demás, ¿ok? Nos está hablando del caso de un niño, ¿ok? Entonces sabemos que los niños no tienen los huesos completamente fortalecidos en esas edades. Por lo tanto, bueno, por descarte se podría decir, ¿no? Que podría ser una fractura en tallo verde, porque esa es la fractura más común en los niños, pero hay que revisar lo que nos está dando el problema. Nos dice que está parcialmente roto y doblado. Sabemos que la fractura conminuta es una fractura en varios pedazos, fractura en pedacitos. ¿Listo? Sabemos que la fractura oblicua y la fractura transversal son fracturas completas, no son fracturas a medias, no son fracturas parciales. Y la única que es una fractura parcialmente es la fractura en tallo verde. ¿Listo? Esa es una fractura parcial. Entonces, esa sería la respuesta correcta. ¿Ok? Siempre hay que leer todo el enunciado. Ahora, vamos a ver un poco por qué son importantes las radiografías. Para, como les decía, en luxaciones, que para poder verificar el área de la lesión, qué tanto ha abarcado esta fractura, qué tanto ha abarcado esta esguince, qué tanto ha abarcado este, esta luxación. ¿Listo? Por lo tanto, se tiene que solicitar rayos X para, de la zona afectada. Y hay varios perfiles, bueno, hay varias formas de pedir las radiografías. Tenemos las radiografías frontales y las de perfil y las de tres cuartos y las oblicuas. Las frontales, la tenemos acá, es una radiografía de tórax. ¿No se ve? A ver.
Es una radiografía de tórax, digamos que hay una fractura de costilla, con la radiografía podemos ver que, bueno, no sé si acá hay una fractura, no veo, pero aquí digamos que se ha fracturado la costilla. Entonces necesitamos una radiografía frontal para poder verificar que la zona afectada, qué tanto ha abarcado de la fractura, si es qué tipo de fractura es, etcétera. De perfil, acá tenemos también una radiografía de perfil de tórax para ver de repente no es una fractura anterior de costilla, sino es una fractura lateral y acá se puede apreciar mejor. En el caso de que se requieran proyecciones específicas, como por ejemplo es en el escafoides, el escafoides es un hueso de la muñeca, que necesitamos una radiografía en 3/4 para poder verificar la fractura de este hueso, que es un hueso que normalmente se fractura mucho porque la gente cuando se cae, lo primero que pone es la mano, y en la mano tenemos por acá el escafoides. Y en el caso de las manos y pies necesitamos tanto radiografía frontal, radiografía de perfil, una radiografía oblicua. ¿Ok? Primeros auxilios en el caso de las fracturas: no mover al paciente sin previa inmovilización. Las fracturas son un poco más, bueno, son más sensibles en el caso de que podemos empeorar la lesión. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado y primero inmovilizar antes de mover. Tenemos que descubrir el sitio de la fractura para ver si es que de repente es una fractura abierta o una fractura cerrada. Prevenir el shock. Las fracturas, en el hueso en general, es una estructura anatómica que tiene mucha irrigación sanguínea tanto por fuera como interiormente, que si se rompe un hueso, y más que nada si es una fractura abierta, peor todavía, puede causar hemorragias y puede llegar al shock. ¿Listo? Hemos visto en clases anteriores que puede causar una fractura de pelvis, una fractura de fémur, etcétera. Y una inmovilización tanto sobre y debajo de la fractura. Es decir, que tener estabilizado tanto la parte de arriba como la parte de abajo. Es decir, poner, digamos, en este caso, férulas en ambos lados. Acá tenemos el tratamiento en general, de todos. Brindar analgésicos, pues porque van a ayudar con el dolor, van a ayudar al dolor. Inmovilización, hay dos tipos de inmovilización. Tenemos la blanda y la rígida. Uy. La blanda, pues es con férulas inflables o de cartón, y esa es la que van a ustedes hacer en su práctica. Bueno, también la rígida, si no me equivoco, van a hacerla con yeso. Pero esta brinda un poco más de, digamos, no es tan firme, ¿ok? Es como en el caso de que sea una emergencia y no tengamos con qué hacer una férula, pues podemos hacerla con cartón. Es como más de primer momento de hacerla. Y las rígidas, pues son férulas hechas con madera, hechas con yeso. Y tenemos la reducción que más adelante en una diapositiva la vamos a ver. Y en el caso de la reducción y la fijación tenemos las incruentas y las cruentas. En las incruentas no va a haber sangrado. Y la cruenta, en la parte de fijación, tenemos la fijación interna y externa. Y en la interna, pues va a haber una unión por medio de clavos, etcétera, para promover la osteosíntesis, para promover mejor la osteosíntesis, que es la creación de nuevo hueso. ¿Listo? Antes de pasar esto, ¿hasta ahí hay una pregunta, chicos? ¿Todo bien? Ok. Reducción y fijación. Como vemos, son parte del tratamiento tanto de esguinces, fracturas y luxaciones. Entonces tenemos que tener en cuenta nosotros la definición de cada uno y qué envuelve o de qué trata cada uno de los tipos que tenemos en la pantalla. En el caso de reducción, significa que es regresar el hueso a su posición original. Listo. Este color no deseo. Tenemos incruenta y cruenta. La incruenta
Es decir, que aquí vamos a nosotros hacer una tracción y contratracción. Si vamos a regresar el hueso sin necesidad de una reducción quirúrgica. O sea, no hay necesidad de abrir esa zona para poder unir de nuevo los huesos. ¿Listo? Eso se refiere con reducción incruenta. A dos intentos fallidos de una reducción incruenta se necesita una reducción quirúrgica. ¿Qué es la reducción cruenta? La reducción cruenta va a necesitar una, como les digo, una intervención quirúrgica y luego una radiografía de control para verificar que esto ha sido correctamente regresado a su posición original. Y en el caso de la fijación, se refiere a la inmovilización. De repente han tenido algún familiar o algún amigo conocido que haya tenido un yeso o una férula o una bota, por ejemplo. No las botas normales de vestir, sino que son botas quirúrgicas, que son utilizadas más que nada para los esguinces, que son métodos de fijación, así para inmovilizar el hueso, no, para inmovilizar la zona. Y tenemos la fijación externa e interna. La externa va a estabilizar el hueso, bueno, va a ser estabilizar la zona, la articulación, con aparatos que sean fuera del foco de la fractura. Es decir, que no vamos a nosotros directamente eh, tratar a inmovilizar esa fractura. ¿Ok? No vamos a agarrar y por dentro vamos a estabilizar, no, es por fuera. Por ejemplo, con férulas, con yeso, ajá. Y la fijación interna estabiliza un foco, estabiliza el foco de la fractura, es decir, por adentro. ¿Mediante qué? Mediante clavos, placas, etcétera. ¿Listo? Esas son operaciones bastante complejas. ¿Listo? ¿Qué complicaciones pueden haber de la fractura? Lo que sucede aquí es que puede haber un retardo de consolidación, ausencia de consolidación, rigidez articular, atrofia muscular, necrosis avascular, miositis osificante, consolidación viciosa e infecciones. O sea, tiene un montón de complicaciones las fracturas. Sin embargo, las complicaciones van a variar, depende de si esta persona se ha movilizado, ha estado utilizando la zona de la lesión, la edad del paciente, si es que tenía una enfermedad que implique la resistencia de los huesos, como por ejemplo les decía la osteoporosis, o sea, alguna afección aparte, por ejemplo, no tiene una buena irrigación, no tiene, de repente tiene alguna otra patología, etcétera. Entonces, primero, con retardo de consolidación. La consolidación, ¿qué se refiere? Es la creación de nuevo tejido óseo. ¿Listo? Creación de nuevo tejido óseo. En esta creación de nuevo tejido óseo vamos a tener a dos células importantísimas, que son los osteoblastos y los osteoclastos. ¿Para qué sirven esto? Bueno, estas células están más que nada en los huesos, como les digo, en el tejido óseo, y se van a encargar de que los osteoblastos se encargan de la regeneración del tejido. Son los principales en estos casos de fracturas, ¿ok? Pero los osteoclastos van a hacer lo contrario, o sea, no van a regenerar, sino que coloquialmente se podría decir, se van a comer al hueso. Es decir, que por ejemplo las personas que tienen patologías como la osteoporosis tienen una cantidad alta de osteoclastos que está debilitando la fuerza del hueso. Pero en este caso, en el retardo de la consolidación, no hay un balance entre estos dos tipos de células, por lo tanto hay una demora en la formación de la creación del hueso. La ausencia de consolidación, es decir, que no se forma nuevo tejido, va a causar algo llamado pseudoartrosis. ¿Qué es la pseudoartrosis? Pues como dice pseudo, significa falso. Sí, se va a crear una falsa articulación. O sea, no hay una correcta
unión de los huesos, sino que se va a crear otro tejido. ¿Ok? La rigidez articular pues nos va a brindar una imposibilidad funcional, así que no vamos a poder utilizar esa zona como anteriormente la utilizábamos. La atrofia muscular se va a dar porque no hay falta de movimiento muscular. Por ejemplo, cuando alguien se rompe el fémur, está enyesado del muslo hasta el tobillo. O sea, no va a poder no va a poder poner en movimiento todos los músculos que tiene todo el miembro inferior. Por lo tanto, por la falta del movimiento, se crea una atrofia muscular. ¿Listo? Debido a falta de movimiento. La necrosis avascular. Los huesos están irrigados, como les decía, tanto por fuera como por dentro. Por fuera, más que nada, los huesos, a veces la mayoría tienen arterias que les están dando vuelta al hueso y digamos que se rompe. Bueno, por ejemplo, en el brazo tenemos una arteria que le da vuelta al hueso. Digamos que que se rompe el húmero. Esto va a que haya una rotura de la arteria. Por lo tanto, esta arteria no va a poder continuar con la irrigación del hueso, por lo tanto, ese tejido óseo se va a necrosar. ¿Listo? Eso se refiere con necrosis avascular. Falta de irrigación al tejido óseo. Tenemos luego la miosistis osificante. ¿A qué se refiere la miosistis osificante? Perdón, chicos. Es la liberación de células ajenas a los músculos. ¿Qué es lo que va a crear la miosistis osificante? Es que va a ser formación de hueso, ay, formación de hueso en otro tejido. ¿Ok? Las células, como les digo, de los huesos van a proliferar en una fractura. Entonces, estos se van a ir a otras zonas de nuestro organismo, como pueden ser los tejidos, como los ligamentos, por ejemplo, incluso los músculos, generando anormalidad. Luego tenemos la consolidación viciosa. A ver, ya que tenemos aquí un hueso que se ha roto y supuestamente deberían unirse, ¿no? Crear el tejido nuevo debería unir estas dos zonas, pero no. En el caso de la consolidación viciosa, ¿qué es lo que va a suceder? El hueso se va a unir de esta forma. Va a haber una mala consolidación del hueso. ¿Listo? Eso se refiere con consolidación viciosa. Y pues infecciones, más que nada en el caso de fracturas abiertas, por la comunicación con el medio ambiente. Y exposición, esto. Ahora, unas complicaciones relacionadas con el daño en los tejidos es primero que hay hemorragia, hay shock hipovolémico. Como sabemos, el shock hipovolémico pues es bajo volumen, puede ser tanto uy, hemorrágicas como no hemorrágicas. Eso muy delgadito. Bueno, como les decía, hemorrágicas
causadas por la pérdida de sangre debido a una hemorragia y las no hemorrágicas, que ya sabemos que es por la pérdida de líquido, no hay necesidad de recapitular eso. Y lesiones vasculares, como les decía, hay rotura de vasos sanguíneos, porque hay algunos huesos a los que las arterias le dan vuelta, los hacen o están unidos al hueso, por lo tanto es probable que haya una rotura de vasos sanguíneos. También hay lesiones neurológicas, porque tanto como hay irrigación, hay inervación de los huesos, de los músculos también. No más que nada es inervación de los músculos. Hay rotura de nervios. Los nervios, más que nada, los músculos a los huesos que le dan sensibilidad y les dan motricidad. Entonces, al haber una lesión neurológica, esta sensibilidad, esta motricidad ya no van bueno, ya no van a estar presentes. ¿Por qué? Porque la lesión del nervio, no puedo escribir y hablar al mismo tiempo, pero ya. La rotura del nervio va a evitar que llegue una inervación correcta. Por lo tanto, impide estas capacidades normales de los huesos y los músculos. Y lesiones viscerales, pues digamos que una fractura de costilla, pues puede perforar vísceras. ¿Listo? Ahora, el tratamiento general de las fracturas y las luxaciones es siempre la inmovilización. ¿Ok? Bueno, también los esguinces. Siempre la inmovilización. Primero, calmar el dolor e inmovilizar la zona. Comprobar la existencia de otras lesiones. Por eso es importante en el ABCD la E para quitar la ropa del paciente para verificar si es que hay otras lesiones. Utilizar material adecuado según la lesión presentada e inmovilizar las dos articulaciones próximas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tengo una fractura de húmero y tengo que inmovilizar desde la articulación del hombro hasta la articulación del codo, ¿ok? Colocar una férula tanto por debajo y por arriba de la fractura, como ya la habíamos mencionado anteriormente. No apretar mucho la inmovilización porque podemos detener el flujo sanguíneo y causar una necrosis, al igual que también quitar accesorios que puedan dificultar la circulación. ¿Listo? Ahora, vamos a ver el caso de las fracturas abiertas. ¿Qué hacer? Primero, controlar la hemorragia, porque las fracturas abiertas, como les decía, el hueso sale por medio de una herida. Entonces, esta herida, que va a hacer es la pérdida de la continuidad de la capa de la piel, generando una hemorragia. Controlar la hemorragia con gasas estériles, ya sabemos, nunca algodón, nunca alguna otra cosa que no sea una gasa estéril. Y luego inmovilizar igual que las fracturas cerradas, o sea, igual que esto, igual que lo anterior que hemos visto. ¿Listo? Cortar la vestimenta que rodea la fractura para poder limpiar la herida con agua limpia, nada de jabones, ni desinfectantes, etcétera. Y jamás, bueno, eso lo vamos a ver después, en qué no hacer. Tenemos que desinfectar y cubrir para evitar que se siga contaminando y trasladar al paciente. ¿Qué no hacer nunca? No reintroducir el hueso. Jamás reintroducir el hueso en el caso de una fractura abierta. Ojo, fractura. ¿Por qué? Porque el hueso ha estado en contacto con el medio externo. ¿Qué pasa cuando hay nuestros tejidos que normalmente no están en contacto con eso, están en contacto con el exterior? Pues pueden contaminarse, están expuestos a microbios, a virus, bacterias, hongos, ¿ok?
Por lo tanto, esto puede causar una infección. O sea, podemos empeorar todavía más la lesión. Venía por una fractura y salía con una infección por haber reintroducido el hueso, sin haber limpiado correctamente. No efectuar vendajes compresivos, porque como les digo, vamos a detener el flujo sanguíneo y es lo que no queremos. Y no aplicar pomadas cicatrizantes, porque en este caso, pues, no van a servir, porque el hueso se ha salido, ¿ok? Y aquí viene la cuarta pregunta. Nos dice que un paciente llega a sala de emergencias con una fractura abierta en la pierna, perdón, y la piel está rota. El hueso es visible. ¿Cuál es la acción más adecuada a seguir? ¿Quién me puede dar la respuesta correcta a esta pregunta? Mientras voy tomando agua. A ver, léanlo, porque son un poquito largas las opciones, pero no está tan difícil. Alguien que desee participar, alguien que sepa la respuesta. A ver, vamos a ver. No hay problema, vamos a ver. La primera opción dice, limpiar la herida con agua y jabón, luego aplicar un vendaje apretado. Jamás. ¿Ok? Hemos dicho que primero no se limpia con jabón, solamente con agua, y nunca pues aplicar un vendaje apretado porque podemos empeorar la circulación. Tratar de recolocar el hueso en su lugar y luego movilizar la pierna. No colocamos el hueso de nuevo en su lugar porque eh, es más propenso a que ese paciente tenga una infección luego, por lo tanto no. O sea, la parte de inmovilizar la pierna sí está correcto, pero no recolocar el hueso. ¿Listo? Cubrir la herida con un apósito estéril, inmovilizar la pierna y buscar atención médica de inmediato. Esa es la respuesta, ¿ok? La última dice aplicar hielo directamente sobre el hueso expuesto para reducir la hinchazón. No, chicos, no lo hagan. Eso no está correcto, ¿listo? Es en el caso de esguinces o de luxaciones, ¿listo? O en el caso de repente de la fractura cerrada, pero no mucho, ¿ya? Ahora sí, a la parte de la práctica, que eso es lo que van a hacer ustedes en su clase. Inmovilización con material improvisado. ¿Qué hacer? Vamos a ver un qué hacer y qué no hacer, ¿ok? Tenemos que buscar elementos que puedan reemplazar a la férula, porque sabemos que las férulas pues son material más estructurado, perdón. Pero en una emergencia, en un accidente, nosotros no tenemos con ese material de la férula, por lo tanto tenemos que utilizar, por ejemplo, madera, cartón, periódicos, revistas, etcétera. ¿Listo? Lo que sea lo suficientemente duro para poder inmovilizar a este paciente. Inmovilizar la zona abarcando las dos articulaciones próximas, como lo hemos visto. En el caso del que sea, por ejemplo, una fractura de húmero, inmovilizar tanto la articulación del hombro como la articulación del codo. Fijar los miembros superiores al tórax, es decir, unir, por ejemplo, el miembro superior, pegarlo hacia el tórax, mantenerlo ahí estabilizado, inmovilizado, y los miembros inferiores al miembro inferior opuesto, es decir, mantenerlos unidos. ¿Listo? Y mantener el miembro lesionado en la posición que quedó después del accidente. ¿A qué me refiero? Para que no se confundan con esto y con esto. Es que, porque digamos que nosotros hemos fracturado, vamos a mantener el ejemplo del húmero, ¿listo? Entonces, dice en el costado que tenemos que fijar los miembros superiores al tórax. Es decir, me refiero no mover todo, o sea, no mover todo y pegarlo, sino que mantener tanto la articulación más lejana, o sea, todo el miembro superior faltante, restante, cercano al tórax. ¿Listo? No es que van a mover incluso la fractura más pegada al tórax, sino que lo que falta del miembro, por ejemplo, el miembro superior en este caso, juntarla al tórax. ¿Ok? A eso se refiere esa parte de fijar los miembros superiores al tórax y los miembros inferiores al otro. ¿Listo? Si es que alguien tenía alguna duda con eso.
¿Qué no hacer en el caso de la inmovilización con material improvisado? No mover el miembro lesionado sin antes inmovilizarlo. Bueno, eso ya lo sabemos. No intentar enderezar las secciones fracturadas. No vendar con mucha fuerza y no aplicar fomentos calientes ni masajes, porque eso fomenta la vasodilatación, que va a fomentar pues la inflamación. ¿Listo? Aquí tenemos, por ejemplo, dos imágenes de inmovilizaciones. A esto me refiero, ¿ven? O sea, a esto se refiere a mantener, por ejemplo, en este caso, los miembros inferiores junto al otro. Digamos que este paciente ha tenido una fractura solamente en, en esta pierna, ¿ok? Pero se ha inmovilizado tanto uniéndola a la otra pierna para evitar que haya mayor lesión. ¿Listo? Antes y después de la férula, siempre verificar pulso, temperatura y sensibilidad. Pulso para ver si está llegando correctamente la sangre, temperatura igual y sensibilidad para ver si es que de repente o no está llegando correctamente la sangre también o hay algún nervio lesionado. ¿Ok? Siempre inmovilizar las articulaciones proximales a la fractura, ya lo hemos visto varias veces. En fracturas abiertas, cubrir con apósitos estériles antes de inmovilizar. Y en fracturas inestables, realizar una ligera tracción para que pueda estar esta más estable. ¿Listo? Ahora sí, para terminar, manejo de la columna vertebral, en este caso, columna cervical. ¿Listo? La parte del cuello, todas las cervicales. Aquí se tiene que hacer una inmovilización manual. ¿Listo? Puede estar complementada con un collarín y luego con inmovilizadores cervicales. Pero al primer momento es una inmovilización manual, como ya lo hemos visto en varias clases anteriores. ¿Ok? Aquí tenemos los collarines cervicales, los van a ver en su práctica o ya los habrán visto de repente. Estos tienen tallas, tienen formas, hay collarines rígidos, blandos, semirrígidos, etc. Pero ¿qué es lo que sucede con estos collarines? Pueden haber varios inconvenientes. Primero, la movilización inadecuada del cuello, lo que lleva a una mala colocación del collarín. Esto puede provocar lesiones espinales, ¿ok? Provocar lesiones de la médula espinal. Si la talla del collarín es muy chiquita, muy pequeña, pues esto fomenta la flexión. Es decir, que la cabeza se va hacia adelante. Tanto aprieta, tanto esto ajusta que la cabeza se va a ir hacia adelante por la gravedad. ¿Ok? Una talla muy grande del collarín va a causar extensión, es decir, que el cuello se va a ir hacia atrás. Por el hecho que está tan suelto, no está agarrando correctamente como para mantenerlo estable. ¿Listo? Un collarín muy apretado puede causar dificultad para respirar. Y un collarín mal colocado, pues puede provocar un desprendimiento y causar un movimiento brusco del cuello. ¿Ok? Aquí en este cuadrito es una explicación aparte ya. Si el paciente dice que tiene mucho dolor, dice que tiene dolor, pues nosotros tenemos que automáticamente pensar en que puede haber una luxación cervical, es decir, que las vértebras se han salido de su lugar. ¿Listo? Luxación cervical. Ok. Ahora, en el caso de las fracturas de columna vertebral en general, ¿qué hacer? Siempre buscar una superficie dura para trasladar al paciente. No podemos movilizar a un paciente que tiene una fractura, digamos, en las vértebras torácicas y llevarlo en una manta, porque estás afectando la movilidad, estás moviendo las vértebras y eso va a empeorar la lesión. ¿Listo? Movilizar al lesionado entre varias personas.
al igual que el caso anterior, si lo moviliza una sola persona, no va a poder abarcar completamente toda la columna vertebral, que lo vamos a ver en la próxima clase, cuántas vértebras son y en cuánto se dividen, por ejemplo, y son bastantes, ¿ok? Entonces, una sola persona no puede llevar a un lesionado de la columna vertebral porque va a empeorar la lesión. Siempre tomarlo tanto del dorso, cintura, muslo, piernas y cabeza, ¿ok? Así lo van a mantener más estable. Y cuando hay una fractura de la columna vertebral, siempre hay que tener un traslado de urgencia, porque estas pueden lesionar la médula espinal. ¿Listo? ¿Qué no hacer en el caso de fracturas de columna vertebral? No utilizar camillas de lona, camillas de tela o de poca resistencia al peso, porque, como les decía, pues causa daños en la médula, daños medulares. No van a comparar pues, una camilla dura en la cual el paciente puede estar echado, estabilizado correctamente, a una camilla pues de tela en la cual la columna pues está flexionada y no en su posición normal. ¿Listo? Ya. Y nunca hacer flexión del tronco ni la cadera. No moverlas, no moverlo para nada. Y aquí viene la quinta pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la diferencia entre esguince, fractura y luxación? Esta sí se las voy a dejar para que lo lean porque es un poquito más larga, pero no está tan compleja tampoco. Si alguien tiene la respuesta normal, me avisa, me dice. Y si no, ahorita se los digo. Era número 1. Exacto, es la número 1. Vamos a ver las otras opciones. Dice, un esguince es la ruptura de un hueso. No. ¿Cuál es la ruptura de un hueso? La fractura. Ok, entonces, para iniciar, esa no es. Un esguince es el desplazamiento de un hueso fuera de su articulación. Tampoco. No es la tercera. ¿Un esguince implica el desplazamiento de un hueso? No. La primera dice, un esguince implica el daño a los ligamentos, está bien. Una fractura es la ruptura de un hueso. Y una luxación es el desplazamiento de un hueso fuera de su articulación, también. Entonces la correcta sería la número 1. A ver, déjenme pasarles el post-test por el chat para que lo llenen. 15 minutos a partir desde ahorita. Mientras yo voy pasando sus notas a mi registro.
Listo, chicos. Bueno, todavía no se ha cerrado, pero ya pueden ir retirándose hasta aquí ha sido la clase de hoy día. Muchas gracias por participar y no olvidar que la próxima clase es a las 6 el domingo. Y si no me equivoco, vamos a ver em, trauma vertebromedular y trauma encefalocraneal. Ok, gracias chicos. Voy a dejar de grabar. Cuídense.